estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Víctor Manuel Peralta Miranda. Esto es El Tribuno y estos son nuestros principales titulares. Escándalo en la Policía Nacional del Perú. Haremos una puntualización y un análisis de los 4 escándalos suscitados en esta semana al Ministerio del Interior, incidiendo más aún en la compra escandalosa e innecesaria, superflua y millonaria de autos de última generación por parte de la alta dirección de la Policía Nacional del Perú. 2. Alerta: tambores de guerra en la zona norte del Perú. Haremos un análisis acerca del presunto conflicto internacional, el escándalo internacional suscitado por los reclamos inusitados del presidente colombiano Gustavo Petro. Haremos un análisis legal y sobre todo puntual acerca de que si es que tiene o no tiene la razón con respecto a la violación al Tratado de Río de Janeiro de 1934 que alega el presidente del vecino país de la cumbia. Esto es El Tribuno. GG, ya tú sabes quién les habla. Te echo la panda, nigga. Junto a Danison, con nuestro mentor y padrino, Víctor Peralta. Guerreros de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde entrena de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde hay fierro de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde tú vas a crecer. Ven, te invitamos a venir acá. Somos dueños y herederos de la vieja tradición de fuerza y disciplina y nada de modernidad. La salud, nuestra pasión, por tu cuerpo en construcción. Y a tu vida ponle más emoción, aquí vas a crecer, buena figura tendrás, ya que tenemos los mejores jeans de la ciudad. Te invitamos a que vengas y que puedas progresar, la placa se pone en forma y el gordo va a rebajar. Entrena un gimnasio donde hay fierro de verdad, el peso día a día no sea dificultad. Aquí tú vas a crecer, aquí tú vas a ganar, porque en el Bunker hay ferreros de verdad. Guerreros de verdad. Esta semana, el Ministerio del Interior, concretamente nuestra Policía Nacional del Perú, se vio sacudida como nunca en su historia institucional con 4 puntos que en realidad constituyen 4 escándalos nunca antes dados en la institución policial. Que empiezan desde la denuncia policial al coronel Artica, Jaime Artica, quien ha sido acusado gravemente de ser un presunto abusador sexual de una jovencita a quien presuntamente habría dopado después de invitarla a almorzar. La detención del ex jefe del grupo Terna, el coronel Walter Palomino, que fue detenido junto a 9 suboficiales acusados de pertenecer a una red que hacía falsas detenciones y montaba falsos operativos contra ciudadanos a quienes se les imputaba graves delitos. Y la más sensible quizás, la muerte del suboficial Munibe Grumendi, quien fue victimado a balazos por 4 delincuentes, por sujetos malvivientes, quien en un acto valiente, observado en muy pocos miembros del cuerpo policial, se enfrentó a estos individuos, quienes superados en número, con mayor número de armamento, lo victimaron, y que su chaleco antibalas adquirido por él mismo, obviamente sin las condiciones técnicas necesarias, no pudo resistir este feroz ataque y dio por consecuencia que este suboficial y su compañero cayeran
en el valiente ejercicio de su función. Sin embargo, si esto les parece poco, el cuarto punto realmente es de campeonato. La defensa en realidad prácticamente suelta de huesos, ¿sí? Con menor vergüenza, y por qué no decirlo sin sangre en la cara, de parte del comandante general de la Policía Nacional, el general Víctor José Sanabria Angulo, cuando salió a defender ardorosamente, ¿sí?, la millonaria adquisición de autos de última generación, de autos de última gama, ¿sí?, de marca Audi para los altos mandos policiales. Ello originó el cuestionamiento, obviamente, de muchos miembros de la prensa, y a quienes fustigó diciendo: ¿qué quieren? ¿Que es que vaya en bicicleta? Y no es que exageremos haciendo un análisis puntual de esta noticia, pero se tratan de autos de lujo que cuestan entre 50 y 55 mil dólares, es decir, casi un monto cercano a los 200,000 soles. ¿Por cuánto fueron adquiridos en su totalidad? Por un total de 17 millones de soles. Lo más curioso es que muchos de estos altos mandos, quienes obviamente ya por el ejercicio y los años de servicio que vienen ejerciendo, se les da la facilidad que estos puedan obtenerlos una vez que salen de la función policial. Y obviamente, si tenemos en cuenta pues el año de ejercicio de función que les queda a estos altos oficiales, no pasarán de 2 a 3 años. Y si tenemos en cuenta esta situación, pues obviamente que el precio de 50 o 55 mil dólares del costo inicial de estos autos de lujo, de estos autos de última generación, teniendo en cuenta esta depreciación, ya no van a contar ese precio. Obviamente los van a depreciar probablemente, y es que así sea, si hacemos un análisis objetivo de venta, casi el 50% de su valor, conservándose evidentemente nuevos. Lo más curioso que estos lo pueden adquirir a cómodas cuotas, es decir, los podrán pagar en 10 a 15 y hasta 20 años. ¿Qué les parece? Y es que lejos de esta ardorosa defensa que ha hecho el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Sanabria, lejos de los argumentos que él pueda esbozar, del estado de necesidad que él pueda manifestar, porque dijo claramente que los necesitaban, ¿sí?, para temas de su seguridad personal, para la seguridad ciudadana. Lo que es justo decir acá, y vale hacerse, ¿sí?, legal y objetivamente esta pregunta: ¿es necesaria esta millonaria adquisición para evidentemente los altos mandos de la Policía Nacional puedan coadyuvar a combatir objetivamente, concretamente, el mal endémico de la inseguridad ciudadana que obra en nuestras calles? ¿Será como dice el comandante general de la Policía Nacional del Perú, que se enoja cuando los periodistas le han reclamado diciéndoles qué tienen contra la Policía Nacional del Perú? ¿Qué es lo que tienen? Le fustigaba a una periodista y les dijo: ¿o es que acaso pretenden o quieran que se vaya, que yo me vaya a mi trabajo en bicicleta? No es que tengamos algo en contra de la Policía Nacional del Perú, mi estimado general. No es que queramos que usted se vaya en bicicleta al Ministerio del Interior. Pero sí es claro establecer que no es que la policía no tenga, ¿sí?, el aparato logístico, no esté dotada, digamos, del aparato logístico, me refiero en cuanto al transporte. Según el informe de la Contraloría Nacional, ustedes todavía tienen en su poder y bajo su uso y beneficio vehículos de alta gama que no tienen más de 3 años de antigüedad. Y yo me pregunto, ¿por qué no seguir utilizando estos vehículos? ¿Por qué hacer necesariamente una compra de 17 millones de soles que, en caso de comprobarse, como ya hay, al parecer, algunas denuncias de parte periodística,
que se habrían variado algunas cosas, presuntamente del presupuesto asignado al Ministerio del Interior para poder adquirir estos autos. De comprobarse, obviamente, estamos frente a un gravísimo delito de malversación, que evidentemente sí, la Contraloría, ¿sí?, se tiene que manifestar. Pero lejos de esta situación, ¿cómo no quiere que lo cuestionemos, señor comandante general de la Policía Nacional? Mientras los suboficiales, ¿sí?, tienen que arreglar con su propio peculio las llantas de las motocicletas, en donde muchas veces salen a ser operativos, en donde vemos vehículos y patrulleros pudriéndose y cayéndose a pedazos en las puertas de las comisarías y en algunos depósitos cuya vida útil todavía no se ha terminado. ¿Cómo no nos vamos a indignar, señores altos mandos de la Policía Nacional, cuando vemos que muchos suboficiales tienen que comprar, ¿sí?, su alimentación en la calle, tienen que comprar su uniforme, tienen que comprar su propio equipamiento? Y lo más escandaloso, y yo quiero que me desmientan muchos suboficiales de este país, si es que no compran con su propio peculio, su propia placa. Y es que cuando va a la inspectoría, a los diversos departamentos policiales, si un suboficial, un sencillo suboficial de a pie que siempre está en las calles, que da el pecho muchas veces para combatir la inseguridad ciudadana, si es que inspectoría no lo encuentra en posesión de su placa, lo sancionan. Lo sancionan. Y yo mismo me pregunto, y me comentaba antes de sacar esta nota, un policía me decía, un abogado de la Policía Nacional, que por serias situaciones me voy a reservar su nombre, y me decía, mira, tribuno, pero les han subido el sueldo. Ah, claro, sí, por supuesto que les han subido el sueldo. A un suboficial le han subido un monto aproximado de 200 soles, y a un general de la alta dirección 1.500 soles. Y es que lejos de las cuestiones del grado, lejos de las funciones que ambos, ¿sí?, un suboficial y un alto oficial de alta dirección desempeñan, lo claro es justo realmente que quienes menos trabajan reciban mucho más sueldo de un policía que en las calles se juega su pellejo muchas veces, ¿sí?, por el cumplimiento legal y legítimo de su función. Y esto nos trae pues la situación de lo acontecido este último domingo, en donde 2 suboficiales fueron victimados a balazos y uno perdió la vida. El caso del suboficial Munibe Gurmendi, en donde sus familiares, plena y legítimamente indignados, dijeron pues que la única forma como pudo adquirir un chaleco antibalas fue comprando con su propio peculio. Y yo mismo me pregunto, si hay plata suficiente para darnos el lujo, pese a tener los vehículos aún en correcto uso de su función, con 3 años de antigüedad, para comprar, para adquirir estos vehículos de alta gama, a un precio, a una, perdón que lo diga, friolera suma de 17 millones de soles, ¿por qué no va a haber plata, señor comandante general, señor ministro del Interior, para comprar por lo menos equipamiento básico para los suboficiales que salen a las calles, para los oficiales y suboficiales que se exponen a este tipo de acciones de alto riesgo y que evidentemente son los que ponen el pecho, son los que nos defienden, ¿sí?, de una de las principales lacras, de una de las principales plagas que hoy castiga a la sociedad, que es la delincuencia, que es el crimen organizado. De manera pues, señor comandante general, si no quiere que el periodismo, la opinión pública,
lo cuestione, hagan las cosas correctamente. Hagan las cosas correctamente en el Ministerio del Interior. Necesitamos refundar una nueva generación de altos oficiales. ¿Hasta dónde vamos a esperar que esta institución tutelar del Estado, la defensora del orden público interno, la defensora de la sociedad ante la delincuencia, siga cuestionada de esta manera? Siga dando estas situaciones desacertadas que dejan mucho que desear, no solo ante la sociedad, sino ante la opinión pública nacional. Mientras los peruanos de a pie nos seguimos desangrando en las calles, mientras los ciudadanos, los pequeños comerciantes y los empresarios somos víctimas cada vez, asaltantes, ladrones, secuestradores. Que esto sea, que esta noticia, lejos del escándalo generado, amerite una investigación seria, objetiva, concreta y responsable. Porque si hay un responsable, como probablemente lo haya, que responda, ¿sí?, con todo el peso de la ley. Porque nada ni nadie va a pagar o va a devolver la vida de este valiente suboficial que perdió la vida lamentablemente, ¿sí?, lamentablemente en un ejercicio legítimo de su función, en donde el chaleco que llevaba no le sirvió. Y es normal pensar que probablemente lo haya comprado de acuerdo a sus posibilidades, sin que este chaleco tenga, ¿sí?, las placas, o efectivamente tenga pues esta protección o ese requisito técnico de protección que se exige para poder proteger de verdad a nuestros efectivos policiales. Vamos a una pausa y continuamos con el desarrollo del programa. GG, ya tú sabes quién les habla. Echa la panda, nigga. Puta, Danizón, con nuestro mentor y padrino, Víctor Peralta. Guerreros de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde entrena de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde hay fierro de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde tú vas a crecer. Ven, te invitamos a venir acá. Somos dueños y herederos de la vieja tradición de fuerza y disciplina y nada de modernidad. La salud, nuestra pasión, por tu cuerpo en construcción. Y a tu vida ponle más emoción, aquí vas a crecer, buena figura tendrás, ya que tenemos los mejores jeans de la ciudad. Te invitamos a que vengas y que puedas progresar, la placa se pone en forma y el gordo va a rebajar. Entrena un gimnasio donde hay fierro de verdad, el peso día a día no sea dificultad. Aquí tú vas a crecer, aquí tú vas a ganar, porque en el Bunker hay ferreros de verdad. Guerreros de verdad. Esta última semana, el presidente de la República de Colombia, el izquierdista y consumado y degenerado guerrillero, exguerrillero, el presidente Gustavo Petro, denunció públicamente que el Perú habría violado y había transgredido el Tratado de Río de Janeiro de 1934. Esto en clara referencia, o mejor dicho, haciendo saber que la isla de Santa Rosa era parte de la soberanía colombiana. Y en un abierto desafío, ¿sí?, al Perú, celebró, ¿sí?, el aniversario de la batalla de Boyacá
en el puerto amazónico más importante de la ciudad de Colombia, en este caso la ciudad de Leticia, lo que generó dentro sí de su país, ¿sí?, serios cuestionamientos, pues la batalla de Boyacá, ocurrida el 7 de agosto de 1819, con la cual se selló la independencia de la Gran Colombia, debería celebrarse precisamente en Boyacá, ¿no? Una situación totalmente antinatural. Es como si nosotros, ¿sí?, celebráramos, ¿sí?, la batalla cumbre que selló nuestra independencia en 1824, el 9 de diciembre de 1824, la batalla de Ayacucho, la celebráramos en Tacna. Lo que a mi juicio constituye pues un abierto desafío, ¿sí?, no solo a la soberanía del Perú, sino al Estado peruano en conjunto, pues lo que está pretendiendo el señor Gustavo Petro, es decir, que parte de nuestro territorio nacional, debidamente señalado, debidamente establecido, precisamente en estos tratados internacionales, ¿sí?, en donde ha quedado claro que son parte del Perú, él a estas alturas, luego de décadas sobre los cuales nosotros hemos tenido no solo presente al Estado ahí, sino presente a la institucionalidad ahí, ¿sí?, venga efectivamente con esta situación, ya, a decir y a mencionar que la isla de Santa Rosa sería parte de la soberanía colombiana. Para analizar esta situación conviene hacer las siguientes precisiones. Para entender esta situación, digamos, de la manera más didáctica posible, habría que analizarla dentro de un adecuado contexto histórico. Hace 100 años aproximadamente, en el año antes de 1922, los límites establecidos de Perú y Colombia no estaban totalmente claros. Para el Perú, los límites con la Gran Colombia, ¿sí?, eran hasta el río Caquetá. Sin embargo, para Colombia, los límites eran hasta el río Amazonas. Después de una amplia discusión y ante una situación de ponerse de acuerdo y establecer un punto medio, ambos establecieron que el límite era desde un punto de vista medio. En este caso, el río equidistante que se encuentra entre estos dos, el río Putumayo. Siendo así, se estableció como límite oficial, ¿sí?, el río Putumayo, que más adelante, ya, viniendo desde abajo del río Napo, se llama río Amazonas. Y se le concedió a Colombia, no solo su límite con el río Amazonas, sino también se le concedió el puerto o la ciudad de Leticia. Con lo cual, Colombia pues quedaba, lejos de darle Leticia en este trapecio amazónico, quedaba, ¿sí?, limitaba, ¿sí?, con el Perú por el río Amazonas. En ese sentido, para efectos de, digamos, lidiar con estas escaramuzas y estos conflictos, ¿sí?, de límites, tanto entre Colombia como el Perú, se decidió firmar en 1922 el Tratado Salomón-Lozano, llamado así porque tomó el nombre de los dos apellidos de los dos plenipotenciarios y cancilleres de ambos países, Salomón-Lozano, y que fijó de manera, ¿sí?, definitiva, digamos por decirlo así, los límites, ¿sí?, entre Colombia, Perú y Brasil. Fijó la famosa frontera tripartita, de manera que Leticia quedó en Colombia, Santa Rosa quedó en Perú y Tabatinga en Brasil. Sin embargo, 10 años después, específicamente en 1932, ¿sí?, hubo una incursión de civiles y soldados peruanos, ¿sí?, que tomaron el puerto de Leticia, lo que originó la famosa guerra colombo-peruana de 1932 y que finalmente terminó, ¿sí?, con el Tratado de Río de Janeiro, que selló de 1934, que selló de manera definitiva los límites,
entre ambos países y estableció, digamos, por decirlo así, para siempre la frontera tripartita, ¿sí?, entre Colombia, Brasil y Perú. Estableciéndose en este contrato que para los efectos del límite del río Amazonas, ¿sí?, los límites de manera puntual que separaban a ambos países se deberían determinar por el TALDEC. Y ustedes preguntarán, ¿qué es el TALDEC? El TALDEC es un término técnico, ¿sí?, hidráulico alemán que se utiliza en este caso para señalar cuál es la medida exacta, ¿sí?, entre límite, en este caso cuando dos países cuya línea divisora es limitada por un río. Y este TALDEC establece que ese límite se da por la línea más profunda, en este caso, de la línea equidistante, por la línea más profunda o la profundidad del río. De manera que, por ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, digamos que una isla se encuentra bajo la línea más profunda para el lado del Perú, pertenecerá al Perú. Y si se encuentra bajo esta línea TALDEC, bajo la línea más profunda, dentro del río Amazonas, para el lado de Colombia, pertenecerá a la República de Colombia. Dicho esto, se estableció en este Tratado de Río de Janeiro que las islas que emergieran, ¿sí?, dentro, ¿sí?, del río Amazonas puedan ser, en este caso, ¿sí?, repartidas de manera equitativa previo diálogo, ¿sí?, con ambos países, sea Perú o sea Colombia. Sin embargo, el TALDEC de esa época de 1934 y sobre los cuales se cerró el Tratado de Río de Janeiro, el Tratado de Río de Janeiro establecía de manera concreta que la isla de Chillería o isla Santa Rosa, ¿sí?, se encontraba dentro de los límites del TALDEC, ¿sí?, establecido para el Perú. Por eso que el Estado peruano toma posesión, teniendo en cuenta que se encontraba dentro de los límites establecidos dentro de la soberanía del país, ¿sí?, de esta isla, del pueblo de esta isla, se hace presencia institucional, la misma que se hizo desde 1960, donde el cual pues el país ha venido ejerciendo soberanía absoluta. Y que Colombia, en ese sentido, nunca reclamó. Y hay una cosa práctica que establecer acá. ¿Por qué al presidente Petro se le ocurrió reclamar a estas alturas del partido? ¿Sí? ¿De dónde sale realmente esta situación de que el presidente Petro diga que la isla Santa Rosa es parte de la soberanía colombiana? Y es que precisamente hay algo acá que no han hablado muchos comentaristas, ¿sí?, y especialistas de esta situación. Como todos sabemos, ¿sí?, los sedimentos, ¿sí?, y muchas veces el cauce de los ríos, especialmente de este río del Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo y uno de los más grandes, suele cambiar de dirección. Y es que probablemente los límites que se dieron con el TALDEC, es decir, con la línea divisoria, con la línea más profunda de 1934, sobre los cuales se sellaron los límites del Tratado de Río de Janeiro, ya no sean los mismos. Y es que probablemente esa línea que dividió ese límite o ese punto más profundo ya no sea el mismo. Y es que acá hay una cosa clara que señalar, es que hay un claro vacío legislativo, y este vacío legislativo le ha dado ápice a Gustavo Petro y a la República de Colombia de establecer una situación de discusión acá. Porque si bien es cierto que el Tratado de 1934 dice que el TALDEC o la línea
del punto más profundo señala los límites, lo que no se ha establecido y lo que nunca quedó claro es que qué pasaba si este talvez o esta línea que establecía este punto más profundo, de acuerdo a los años, como ha ocurrido ahora, es sometida a variación. Y es que el reclamo de Colombia no es tirado de los cabellos. El problema es que Gustavo Petro y los colombianos, ¿no?, están reclamando sobre una situación, ¿sí? Y por eso es que denuncian la violación al Tratado de Río de Janeiro de 1934, sobre la base del TALE. Pero no muestran hasta ahora que efectivamente, ¿sí?, este TALE haya variado, este punto más profundo ahora esté a su favor. Lo que sí es claro, y cabe señalar esta situación, es que tal como salió un reportaje, ¿sí?, en la BBC, una cadena de noticias internacional, en donde hablaba expertos colombianos, decían pues que los sedimentos, ¿sí?, el cauce del río Amazonas estaba cambiando. Y es que estaba cambiando, pero a favor del Perú. Es decir, el río Amazonas estaba variando su cauce, yéndose dentro, ¿sí?, dentro de los límites del país y saliendo, ¿sí?, de los límites de Colombia. Tanto así de que, según estos estudios especialistas, en 5 años, ¿sí?, probablemente desde la isla Santa Rosa al puerto de Leticia se pueda pasar a pie. Y es que no les faltaría razón, porque ustedes se pueden imaginar qué pasaría si efectivamente, tal como así está determinado técnica y científicamente, que la posibilidad es objetiva, la posibilidad es real, que el río Amazonas pueda variar su cauce y pueda dejar, ¿sí?, sin su cuota de agua a la ciudad de Leticia, la condenaría a desaparecer. ¿Y por qué decimos esto? Porque la ciudad amazónica más importante de Colombia precisamente es Leticia. ¿Y cuál es su único medio de comunicación por la cual desarrolla el comercio, por el cual realiza sus principales actividades comerciales? Es precisamente el río Amazonas. Y es que aquí hay una cosa clara, y es con los arrebatos, ¿sí?, nacionalistas o chauvinistas que puedan surgir a estas alturas del partido y decir, pues, Gustavo Petro respeta la soberanía del Perú, o de demostrarle técnica y científicamente que quizás esté equivocado con este tema del TALE, es decir, de la línea central, para establecer si efectivamente la isla de Santa Rosa está o no está dentro de los límites establecidos del Tratado de Río de Janeiro. Lo que quiere Colombia necesariamente, y esto no parece haberse dado cuenta muchos comentaristas que han hablado sobre esta situación, lo que quiere realmente Colombia es no quedarse, ¿sí?, sin el Amazonas, porque ello significaría la muerte así automática de la ciudad amazónica más importante de este país. En este orden de ideas, ¿sí?, es necesario establecer con justicia, ¿sí?, que nos iríamos, digamos, a un arbitraje internacional, establecer, digamos, dentro de un parámetro, ¿sí?, visionario de lo que puede pasar más adelante, qué es lo que puede suceder para que Colombia tenga la razón. 1. Colombia tendría que demostrar que la isla de Santa Rosa se encuentra dentro de los límites del TALE, es decir, la línea más profunda, ¿sí?, que en este caso, tal como ya lo he explicado, sería favorable a Colombia. Y 2, ¿sí?, también tendría que demostrar que esta isla no ha sido administrada, en este caso, por el Perú. Lo que resulta, obviamente, a todas luces,
una situación imposible, porque el Perú, ¿sí?, desde 1960 aproximadamente viene ejerciendo una soberanía, una presencia del Estado objetiva, una presencia del Estado concreta. Y es que, si bien es cierto, ha preocupado esta situación al presidente Petro y a Colombia, que este 3 de julio del año 2025 se haya declarado distrito, esto no debería haberle llamado la atención, toda vez que, si tenemos en cuenta pues los lineamientos establecidos del Tratado de Río de Janeiro, ¿sí?, nosotros venimos legítima y legalmente ejerciendo soberanía. ¿Y qué pasaría en el caso, ¿sí?, de que esto se tenga que resolver con un arbitraje internacional? Para que el Perú tenga razón, tendrían que ocurrir también dos cosas. Primero, que ha venido ejerciendo soberanía pública, pacífica e ininterrumpida por varias décadas, situación que es fácil de demostrar, toda vez que no solo por el hecho que hoy existe el distrito, sino que desde que emergió esta isla, desde 1960 aproximadamente, la presencia del Estado con sus virtudes y defectos ha sido siempre concreta dentro de esta isla. Tanto es así que hay presencia institucional del Estado. Más, hay gente con documento nacional de identidad, hay oficinas de RENIEC, hasta de registros públicos, hasta una posta médica, y evidentemente pues es claro el ejercicio de soberanía que ha venido ejerciendo el Perú en esa isla. Y dos, ¿sí?, demostrar que como país hemos venido ejerciendo soberanía y que en este caso nunca haya sido fustigada ni reclamada por Colombia, tal como realmente ha ocurrido todo este tiempo. Siendo que esta semana, este martes, ha sido pues la primera vez que después de muchos lustros, ¿sí?, los colombianos vienen a reclamar una supuesta soberanía sobre esta isla, que yo no creo que sea por el interés de la iglesia. Yo lo que creo que Colombia está reclamando esta soberanía de esta isla por el hecho objetivo, de acuerdo así como ya lo ha establecido su Cancillería desde el año pasado. Porque muchos en Colombia se han puesto a decir que efectivamente lo que Petro está haciendo es recurriendo a una táctica de la vieja escuela, de la vieja escuela política, que es en este caso, pues, el de crearse un enemigo común para que todo el país, evidentemente, se olvide de los cuestionamientos, ¿sí?, y de los problemas que hoy pesan, ¿sí?, en Colombia, los distintos problemas sociales que pesan en Colombia, para evidentemente lo que a juicio de muchos colombianos constituye simplemente una distracción, ¿sí?, para perderse de los asuntos que principalmente ahora le preocupan al gobierno colombiano. Sin embargo, lejos de eso, esto definitivamente, ante el reclamo, ¿sí?, justificado o no, de los colombianos, ¿sí?, porque, como dije, hasta ahora no han demostrado tener un sustento real, objetivo y legal, por cuanto tampoco los colombianos, ¿sí?, han demostrado que este tal vez, ¿sí?, les sea favorable a ellos y no favorable al Perú. Lejos de ello, también, como dije, para que eso suceda, tendrían que demostrar que han venido ejerciendo soberanía, lo cual es totalmente falso, porque la isla de Santa Rosa ha sido peruana, ha sido considerada ahora como distrito, como parte de nuestra soberanía nacional, desde muchos lustros atrás. Muchos especialistas en derecho internacional se han atrevido a ensayar que quizás esto se pueda desarrollar pues por la vía diplomática, por la vía del arbitraje internacional y por vía de una negociación formal con la intervención de terceros como países garantes. Y aunque muchos
miembros y altos oficiales en retiro de de nuestras Fuerzas Armadas se han mostrado indignados, cuando no uno y otro por ahí de nuestra clase política. Lo concreto es que habría que ver este problema desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de desarrollo y desde el punto de vista de la defensa. Y aunque muchos descartan, ¿sí?, la probable posibilidad de un escenario de guerra, con el argumento triado de que, ¿cómo va a haber guerra? Estamos en pleno siglo XXI. Si eso fuera ese juicio real, entonces Rusia y Ucrania no estarían en guerra. Y yo mismo me pregunto, Colombia, si hubiese atrevido a hacer este desafío y este planteamiento al Perú, si hubiésemos adquirido esos 25 aviones de última generación que aún no adquirimos, porque hay algo que es claro y hay algo que es real, tal como dice ese proverbio leín, Pix basem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y yo me pregunto, nuestro Perú, nuestro país, está con una fuerza lo suficientemente disuasiva para, en el hipotético caso de defender nuestra soberanía, utilizar los elementos disuasivos suficientes como para poder persuadir a Colombia de no transgredir este tratado, porque lejos de las sanciones, sí, diplomáticas, internacionales y militares que pueda tener un país por no respetar un tratado ya firmado, lejos de ello, el primer bastión, o mejor dicho, la continuación de la política es la guerra. Y yo me pregunto, realmente, lejos del orgullo que siento, lejos de la capacidad que yo puedo defender a mi patria, ¿estamos realmente en las condiciones suficientes para poder disuadir, como lo hicimos en 1995 en la campaña del 70? Ecuador nos declaró oficialmente, ¿sí?, oficialmente una confrontación armada. Y cuando salieron, yo recuerdo, estaba niño todavía, estaba en el colegio, los 25 Sukhoi, los ecuatorianos dijeron, no, está bien, somos amigos y hagamos la paz. Yo me pregunto, ¿estaremos en estas mismas condiciones para, en el caso que sea necesario, exigirle lo mismo a los colombianos? Si nosotros hacemos un análisis sustancial, ¿sí?, y objetivo de cuánto territorio ha perdido el Perú durante su historia, desde la época que fuimos el virreinato del Perú, es fácil determinar que hemos perdido casi el 30% de nuestro territorio nacional. A Ecuador le cedimos 111,000 kilómetros cuadrados. A Colombia le hemos cedido 130,000 kilómetros cuadrados. A Brasil, que ha sido la más ganadaza, 270,000 kilómetros cuadrados. Y en el norte le cedimos 80,000 kilómetros cuadrados. A Bolivia, 90,000 kilómetros cuadrados. Y a Chile, en la penosa y aguerrida campaña del Pacífico, le cedimos 65,000 kilómetros cuadrados, cuando perdimos lamentablemente Arica, Taratacá y parte de Tacna. Y es que hay un viejo adagio popular que dice, ¿no?, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo mismo me pregunto, y es que si es que nosotros analizamos por qué perdimos tanto territorio, si es que usted que me está escuchando y se pregunta, ¿y por qué perdimos tanto territorio? Por la llana y sencilla razón que cada vez que un vecino país quiso invadir y nosotros dudamos en defendernos, simplemente nos invadieron, simplemente nos desquitaron, simplemente nos desposeyeron y nos dejaron. Así es, con el 30% de lo que es, ¿sí?,
de lo que es la totalidad del Perú actual. Y es que escucho mucho decir, nuestro hermano país de Colombia, nuestro hermano país de Ecuador. Oigan, por favor, seamos realistas. Los países no tenemos amigos, los países tenemos aliados. Y si es que necesariamente nosotros queremos defendernos, queremos, señora presidenta, señores ministros, señores miembros del Ejecutivo, tener la fuerza disuasiva suficiente para poder decirle a cualquier país vecino, ¿sí?, que nosotros amamos la paz. Pero si quieren invadirnos, pues nos tocará defendernos. Y nos tocará defendernos, ¿sí?, tal como muchos especialistas que se han dividido en comentarios. Como ya decía más hacia adelante, algunos ex miembros de nuestras Fuerzas Armadas, a quienes, al igual que yo, han mostrado no solo su indignación, sino su rechazo para defendernos de estos insultos, ¿sí?, de estas ofensas esgrimidas por el presidente Gustavo Petro a nuestra soberanía nacional. Lo curioso de esta situación es que no he escuchado hasta ahora a un solo zurdo de la clase política nacional defendernos de esta situación, defender nuestra soberanía nacional, o por lo menos manifestar un punto de vista de defensa ante tal agresión, ante tal situación que obviamente compromete, ¿sí?, el respeto irrestricto de nuestra soberanía nacional. No he escuchado al señor Castillo, al señor Guillermo Bermejo, al señor Antauro Humala, al nacionalista, ni tampoco a la señora Sigrid Bazán. Yo mismo me pregunto, ¿dónde está nuestra clase política zurda? ¿Y qué espera para defendernos ante tanto ataque y ante tanto insulto del señor Gustavo Petro? ¿O es que acaso, como dijo un comentarista y el congresista, se les acabaron los megas? ¿O tienen miedo a morder la mano de su patrón? Porque que yo recuerdo, cuando ganó Gustavo Petro en Colombia, se desvivieron en aplausos. Y uno o dos de estos mencionados inclusive viajaron a la toma de la presidencia. Obviamente, pues, de su patrón, de un izquierdista, un consumado guerrillero, ¿sí?, confeso guerrillero y terrorista, cuyo movimiento terrorista fue responsable de la muerte de 94 personas cuando tomaron el Palacio de Justicia en Bogotá, y murió gran parte de las promesas de la juridicidad colombiana. Lo único que queremos es que esta situación en este país no se repita. Es como si tuviéramos ahora a Víctor Polay de presidente, o postulando a candidato de presidente. Gracias a Dios, o por la gracia de Dios, esperemos que nunca se dé este escenario, y que esperemos pues que los miembros de esta clase política de la izquierda, de la zurda del país, se manifiesten. ¿O es que acaso están esperando algunos billetitos para que les pueda sustentar, para que les pueda solventar sus millonarias campañas? Hoy el Perú debe avanzar como un solo hombre ante un insulto, ante una clara transgresión de nuestra soberanía nacional. Y yo quiero decir ante toda la opinión pública que no es cuestión de límites, nuestros límites están claros. Y considero que esto tan solo constituye una bravata de un presidente colombiano, y que obviamente, con visión geopolítica realista, que evidentemente pueda languidecer una de las ciudades, o quizá la ciudad amazónica más importante de Colombia, quiera pues sobreponerse o tratar de transmutar los puntos o los acuerdos que ya han quedado establecidos en el acuerdo de Río de Janeiro, y que nosotros debemos mostrar la interesa, ¿sí?, la suficiente interesa institucional como país y como Estado para demostrar que podemos repeler y podemos defender a nuestra patria.
Muchas gracias, hasta la próxima semana. GG, ya tú sabes quién les habla. Te echo la panda, nigga. Junto a Danny Sound, con nuestro mentor y padrino, Víctor Peralta, guerreros de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde entrena de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde hay fierro de verdad. Ven a Bunker, un gimnasio donde tú vas a crecer. Ven, te invitamos a venir acá. Somos dueños y herederos de la vieja tradición de fuerza y disciplina y nada de modernidad. La salud, nuestra pasión, por tu cuerpo en construcción. Y a tu vida ponle más emoción, aquí vas a crecer, buena figura tendrás ya que tenemos los mejores jeans de la ciudad. Te invitamos a que vengas y que puedas progresar, la placa se pone en forma y el gordo va a rebajar. Entrena un gimnasio donde hay fierro de verdad, el peso día a día no sea dificultad. Aquí tú vas a crecer, aquí tú vas a ganar, porque en el Bunker hay ferreros de verdad.